Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 10 y versículo 28, donde dice: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Otra razón más para no temer a los hombres es que los enemigos solo tienen capacidad para matar el cuerpo, la parte material del hombre, pero sin embargo no tienen poder para matar la parte espiritual. Y es por eso que le dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, ya que el hombre es un ser dual, formado por una parte material y otra inmaterial. Esta, a su vez, se divide en distintos elementos como espíritu, alma, corazón, mente, etc. Prueba de ello es que hay diferentes pasajes bíblicos donde así lo muestra. Daré algunos, como por ejemplo Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, Romanos capítulo 8 versículo 10 y Colosenses capítulo 2 versículo 5. Los enemigos del creyente pueden quitarle la vida física, pero sin embargo no pueden hacer nada contra el alma, el núcleo mismo de la vida del hombre y centro de su personalidad. No está bajo la potestad de los enemigos. La tribulación, angustia y muerte separan al ser humano del mundo, pero no lo pueden separar jamás de Dios, como así nos señala en Romanos capítulo 8 versículo 35 y versículo 39. Ahora bien, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Note lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los enemigos, con sus acciones perversas, sus maquinaciones y su poder para quitar la vida, cuando Dios así lo permite, pueden romper el estuche del alma, que es el cuerpo, pero sin embargo no pueden destruir el contenido, que es el alma. La muerte física para el creyente es un simple tránsito que permite partir del cuerpo para estar presente con Cristo. Filipenses, capítulo 1 y versículo 23 dice: Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nótese que quienes buscan destruir al mensajero mediante la muerte consiguen todo lo contrario, al abrir el camino para el encuentro personal con la vida que es Jesús. Sin embargo, el Señor enseña a quien debe firmese, que es aquel que tiene capacidad, poder para destruir el cuerpo y el alma. El verbo usado aquí no tiene el sentido de aniquilar, sino de arruinar totalmente algo acerca inservible. Aquí tiene que ver con el castigo eterno que priva perpetuamente la posibilidad de cualquier restauración de la vida espiritual en la comunión con Dios, como así nos muestra Mateo capítulo 25, versículo 46 y Marcos capítulo 9, versículo 47 y 48. El lugar donde se produce el estado de separación es inutilidad eterna. Se le da aquí el calificativo de infierno, literalmente gemma,
considerado antes en el Sermón del Monte. Y nótese que el infierno es la destrucción del alma y cuerpo, no porque dejen de existir, sino porque dejan de existir bien. Los creyentes deben de respetar profundamente a quien es omnipotente. Respetar, temer a Dios trae aparejado dejar de temer a los hombres. El cristiano debe considerar con mucho temor reverente el pecado voluntario, por el cual se sitúa bajo el enojo de Dios, no para condenación eterna, ni para perdición de la salvación alcanzada por gracia, sino como consecuencia de disciplina intensa por la que le puede ser quitada la vida. Hebreos, capítulo 10, versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1/4? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Jesús sigue poniendo ejemplos que permitan una comprensión clara para sus discípulos sobre la confianza que debían sentir en el cumplimiento de la misión encomendada al estar bajo la protección divina. En sus tiempos había la costumbre de cazar aves pequeñas, concretamente gorriones, muy abundantes en Palestina, que se preparaban y comían considerándolos como un bocado apetitoso. El precio de estas aves era muy pequeño, como lo enfatiza mediante una pregunta retórica que exige una respuesta afirmativa, y es: ¿acaso no son vendidos 2 pajarillos por 1/4? Mateo escribe, traducido como 1/4 de moneda romana de muy poco valor, la 16ª parte de un denario. En ocasiones, cuando la abundancia de aves era grande o cuando había mayor necesidad de conseguir algunas monedas, se llegaban a vender 5 por el doble importe con lo que uno era de regalo. Lucas, capítulo 12, versículo 6, dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2/4? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Sin embargo, ninguno de estos insignificantes pajarillos era cazado, muerto y vendido sin el conocimiento y consentimiento de Dios, que lo había creado. Ni uno de ellos caerá a tierra sin el consentimiento del Padre. Note que este admirable creador de los pájaros y sustentador de todos ellos, dándole la provisión de comida cada día. Mateo, capítulo 6, versículo 26, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por tanto, vemos aquí que esto tiene una relación con los creyentes que Jesús hace resaltar cuando dice vuestro Padre. Los discípulos, ellos debían de tener en cuenta que ellos eran mucho más importantes para Dios que los pajarillos del campo, como señala Mateo capítulo 6, versículo 26. Y es que por eso los hombres, ellos podían cazarlos, pero ya sea que murieran de muerte violenta o de muerte natural, no caían sin el permiso de Dios. Su muerte es noticia en el diario divino, pero ¿cuánto más la muerte de uno de los hijos de Dios? Cristo le había anunciado dificultades, conflictos, incluso muerte. Sin embargo, el temor debía de desaparecer porque estaban ellos permanentemente bajo la atenta mirada del Creador, que es su Padre. Continuar con el versículo 30, donde dice:
pues aún vuestros cabellos están todos contados. De las aves a los cabellos de la cabeza. Si de poca importancia son las aves, en relación con los hombres, de menor importancia es un cabello en la cabeza de una persona. El Señor afirma que todos los cabellos están contados, ya que Dios conoce los detalles más mínimos de la vida de una persona y mucho más de la vida de uno de sus hijos. Note que nada pasa desapercibido para Él. Las aves son criatura, pero los creyentes en Cristo Jesús son hijos. Las aves no caen a tierra sin el consentimiento de Dios, quien tiene también cuidado de los más intrascendentes para la vida de un hijo suyo, como es un cabello de su cabeza. Los creyentes pueden encontrar en la Escritura multitud de promesas sobre protección y cuidado. En el día de dificultad y conflicto podemos sentir la karma que brota del compromiso divino, como dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, versículos 14 al 16. Podrá ser un creyente insignificante a ojo de los hombres y aún de sus mismos hermanos, pero no pasará desapercibido para Dios, porque en su compromiso es fiel. Yo nunca me olvidaré de ti. Isaías capítulo 49, versículo 15, la segunda parte. Note que ninguna acción de los enemigos, ningún conflicto personal, ninguna adversidad en la experiencia podrá separar al creyente del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es más, las adversidades más grandes y los conflictos más intensos serán orientados por Dios, que ama infinitamente, para llevarlos al mejor resultado para los suyos. Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los enemigos podrán tramar las acciones más perversas, los adversarios levantarse contra los testigos de Jesús y conducirlos al suplicio y aún a la muerte. Pero el que descansa sólidamente anclado en la fe puede sentir una profunda calma y afirmar, como el salmista dijo: no temeré a 10 millares de gentes que pusieren cerco contra mí. Salmo 3, versículo 6. Incluso en la hora de mayor ansiedad, puede repetir con absoluta seguridad las palabras de David, cuando dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versículo 4. La confianza del creyente no está en sus fuerzas, sino en Dios mismo. Por tanto, puede decir: en Dios he confiado, no temeré que me pueda hacer el hombre. Salmo 56, versículo 11. No cabe el temor en la vida de quien se sabe amparado y protegido por Dios mismo. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor ahora conduce toda la enseñanza anterior
a un sencillo mandamiento: no temáis. El ministerio de predicar el Evangelio del Reino llevaba aparejada muchas dificultades, rechazos e incluso peligros, pero no cabe el temor en la vida del mensajero. Nada de más valor para Dios que uno de sus hijos, por él entregado al Hijo unigénito. Por tanto, quienes son de tal alto valor para Dios estarán siempre en su propósito y en su protección, ya que si Él controla todo y conoce cuánto se hace a los pajarillos, mucho más estará en la supervisión y protección de quienes son de más valor que muchos pajarillos. Solo ocurrirá en la vida de un creyente aquello que Dios permita para bien de él. Continuar con el versículo 32, donde dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús habla de confesar. Confiese es el verbo que indica etimológicamente decir lo mismo. Puede considerarse como estar de acuerdo. Se trata, por tanto, de manifestar un testimonio evidente de plena identificación con Cristo delante de los hombres. La evangelización no consiste en proclamar un mensaje sobre Cristo y su obra, sino mucho más, confesarle como su Señor y Salvador, ante quien son destinatarios del mensaje, ya que es estar plenamente de acuerdo con Él en sentido de identificación plena, no sólo con su enseñanza, sino con Él mismo. Filipenses, capítulo 1 y versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Confesar a Jesús delante de los hombres es identificación plena con Él, que puede resultar comprometido hasta la misma vida. Pero Jesús promete confesar a quien le confiese a Él delante de su Padre Celestial, es decir, reconocerle como suyo delante de Él. En el día del triunfo final, en su presencia, Jesús reconocerá como suyos a los que han confesado en el día de la prueba. Nadie podrá pasar desapercibido para el Señor de todos los que le hayan confesado como su Señor delante de las gentes, ya que el Señor conoce a todos los que son suyos, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, pero desconoce a quienes solo le confiesan con palabras, pero están lejos de Él en cuanto a vida. Mateo capítulo 7 y versículo 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La confianza que Pablo tenía para llevar a cabo un ministerio de evangelización rodeado de dificultades y conflictos continuos era esta misma. Sin embargo, su esperanza descansaba en el hecho de ser bien conocido por Dios. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 8, dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Continuar con el versículo 33, donde dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La situación definitiva de aquellos que no han tenido valor o no han querido aceptar a Cristo será segar lo que ellos sembraron. El verbo negar etimológicamente significa decir
no, lo que equivale a rechazar a Jesús. El Evangelio del Reino es una invitación de Dios a los perdidos para acudir al Salvador, ya que cuando un oyente del mensaje rechaza, está diciendo no a Jesús. El modo en que está el verbo negar indica una acción continuada, es decir, alguien que persiste en negar al Salvador. De otro modo, no necesita de él. Su obra en la cruz es inútil y no era necesaria para quien le rechaza. Pero sin ella no era posible la salvación y sin el Salvador no hay posibilidad de alcanzarla, ya que el que no cree en el Hijo no tiene vida. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La vida eterna está en el Hijo, de modo que sin Él no es posible esta bendición. Juan enseña esta verdad cuando escribe y dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 12. La vida que emana del Hijo se comunica solo al que tiene al Hijo, ya que tener al Hijo equivale a tener a Dios. La primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Note que tener a Cristo es estar unido a Él por la fe, consecuencia de haberle confesado como Salvador, morando Él en el creyente y el creyente en Él. El modo de tener vida es creer en el Hijo de Dios. Juan capítulo 3 y versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. La vida que está en el Hijo se posee solo cuando Él se hace vida en el creyente. Jesucristo es el único Salvador. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y también es el único camino al Padre. Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así pues, el que se niegue a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, negándole y apartándole en un rechazar al mensaje en el que se ofrece a sí mismo, a todo aquel que crea, nunca tendrá la vida eterna que Él ofrece a todo aquel que cree en Él. En aquel día final, cuando todos los hombres comparezcan ante el tribunal de Dios, muchos afirmarán conocerle, pero serán negados, es decir, rechazados por el Salvador delante del Padre, porque nunca tales personas le habían confesado, esto es, no le habían reconocido como Salvador personal. En el final del tiempo serán negados, repudiados y desconocidos todos aquellos que han persistido en negar al Señor. Y qué tremenda experiencia entonces, ¿verdad? Para quienes han sido solo religiosos, que tenían el nombre del Salvador en sus labios, pero tenían al Salvador lejos de su corazón. Y voy concluyendo con esto. De manera semejante, Dios cuida
de todas sus criaturas, ya que cada ser humano es mucho más precioso para Dios que cualquier animal, porque tiene un alma inmortal. Ahora bien, ¿podría ser posible que Dios se olvidara o se despreocupara de quienes son sus hijos amados por la fe en Cristo? Esto no es inconcebible, ya que Dios está tan interesado en nuestro bienestar que sabe cuántos cabellos tiene cada quien en la cabeza, y si uno de ellos se cae, Él sabe cuál fue. Nada, en lo absoluto escapa de su atención, ni está tampoco fuera de su poder de control, y por lo tanto, estamos seguros en sus manos. Amigo y amiga oyente, ¿está tu vida en las manos de Dios? Quizás hasta ahora le has confesado de boca a Jesucristo como Señor, pero si no está en tu corazón, de nada te vale. Por tanto, es necesario y es bueno que tú te reconcilies con Dios por medio de Jesucristo, que fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Por ello, mi amigo y mi amiga oyente, no seas un religioso, una religiosa. Sé un creyente en Cristo Jesús y tendrás la salvación y la vida eterna que Él promete en su palabra. Si nunca antes le has invitado a que venga Jesucristo a tu vida, ahora es el momento. Te animo, pues, a que puedas hacer una oración de fe y repitas conmigo y digas: Señor Jesucristo, cierto es que he oído de ti, pero nunca te he invitado a que vengas a mi vida, a que vengas a mi corazón. Ahora yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.